Luis Caputo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el posgrado de la Universidad Católica Argentina. Es el actual titular del Ministerio de Finanzas de la Nación y fue secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas del país entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Bienvenido. Bueno, y para cerrar, como la agenda era tranquila, teníamos que hablar de finanzas en nuestro país. Una pregunta, Toto, que me permito hacerte. Ya le preguntaste todo a Mario. No sé A Mario le pregunté todo, pero ahora vamos a meternos en el mundo financiero. ¿Por qué botes? ¿Por qué al bono le pusimos bote? Otro. ¿Por qué en ese contexto de turbulencia había que ponerle bote? Otro que se sube. Que se suma ahí, lo vi a la nata el domingo, debo reconocer que me hizo reír. Siempre se usan las dos primeras, en general, las dos o tres primeras letras, los bonos del Tesoro, como Levax es letras del Banco Central, Lelix, letras de liquidez. No se puede hacer un Fue un buen rebranding. bote, al menos, reconoceme que fue un buen bote, ¿no? Fue un buen bote. Bueno, listo. ¿Cómo Vamos. surgió el bote? Surgió... ¿Eh? No, ¿cómo surgió ese contexto? Contanos un poco cómo fue ese momento, más allá del bote en particular, de toma de decisiones. Bueno, nosotros, digamos, ya lo habíamos dicho, tanto en mi caso como Nicolás, cuando decidimos ir a pedir el crédito al Fondo Monetario, habíamos dicho que estábamos yendo preventivamente y que no era que no teníamos financiamiento, sino que era lo más responsable para hacer, ¿no? Algunos probablemente no nos creyeron, pero creo que la demostración más contundente de que era cierto fue esa licitación, porque la hicimos en lo que fue el peor día del mercado, sin duda, del año, y el tipo de licitación, si se quiere, más difícil, ¿no? Porque era en plena, si se quiere, turbulencia cambiaria, un bono a tasa fija, a largo plazo y en pesos. O sea, una prueba, creo, más contundente de apoyo hacia nuestras políticas, imposible. Entonces, bueno, creo que, como digo, cayó en buen momento y después cómo surgió o no, te lo cuento en privado. ¿Qué complicaciones estás avisorando? Digo, hoy todos cuando hablan del diario del lunes dicen, bueno, Caputo tenía el del domingo. En este caso, ¿qué complicaciones estás avisorando en el mercado internacional? Bueno, las que se leen, las que todo el mundo en realidad conoce, ¿no? Estados Unidos tiene un programa ahora fiscal que probablemente lo llegue a tener 5 puntos de déficit sobre producto. Obviamente está captando cuántos dólares hay dando vueltas. Se esperan 3 subas de tasas de acá a fin de año. La economía está creciendo al 3%. Naturalmente la posibilidad de que esto afectara a los mercados internacionales siempre estuvo. Lo del diario del viernes está bueno, digamos, reflexionar un poco eso, porque siempre en general uno tiende a, en general, ¿no? Desde la opinión pública, los analistas, periodistas, digamos, a calificar las decisiones en función del resultado, lo que es con el diario del lunes. Y particularmente en finanzas uno toma las decisiones con el diario del viernes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, más allá de que efectivamente pasó lo que pronosticábamos, aunque no hubiera pasado, era la decisión correcta. Porque la decisión correcta es hacer lo más responsable, ¿sí? Lo que es mejor para el país. Y no siempre se hace eso. Recuerdo una anécdota con respecto a esto, lo contaba el otro día. Me acuerdo en el 94, cuando yo trabajaba afuera, que un periodista había sido el paquete de Estados Unidos a México, no sé si te acordás, que salió bien. Y entonces un periodista le pregunta en ese momento al que había sido secretario del Tesoro, a Robert Rubin, bueno, qué buena decisión tomaron, ¿no? Porque salió bien el paquete, le fue bien a México. Y Rubin le dice, no fue una decisión correcta porque salió bien. La decisión fue correcta
porque con la información que teníamos a esa fecha, esa era la mejor decisión a tomar. Y esto es el mismo caso. O sea, podría no haber pasado nada en los mercados. Pero, ¿cuál era, digamos, qué hubiera sido lo negativo si eso hubiera pasado? Y nada, hubiera habido más financiamiento más barato para el sector privado, para el sector público. Pero si efectivamente pasaba algo, ¿no?, que fue lo que terminó pasando, entonces, ¿dónde estaríamos ahora si nosotros no hubiéramos tomado esa actitud responsable? No es que estaríamos en un problema, estaríamos en un problemón. Entonces, la decisión correcta en ese momento y responsable era prevenir que algo así podía pasar. No es que tenemos la bola de cristal y sabíamos que iba a pasar, sabíamos que podía pasar. Y entonces se hizo. Y con la misma lógica hicimos después el pedido al Fondo Monetario, porque hay que ser responsables, de vuelta. Veremos cómo evolucionan las cosas, pero nosotros tenemos que remover incertidumbres, dar certezas, dar tranquilidad. A eso vamos. Cuando miramos la suba de tasas en Estados Unidos y el impacto que tuvo en la región, precisamente en América Latina, se ve que el peso en parte lo sufrió un poco más. ¿Crees que eso va a continuar? El peso lo sufrió más por diferentes razones, ¿no? Uno, porque obviamente impacta más en países como el nuestro, que tenemos fuerte dependencia del financiamiento externo, eso el mercado lo sabe y entonces lo pondera. Por eso digo, imagínate lo que hubiera sido si no hubiéramos prefinanciado en los 2 primeros meses el 75% del programa. También hubo seguramente errores propios y alguna también, que si se quiere, error ajeno, ¿no? No digo error ajeno, no quiero decirlo así, pero, por ejemplo, todo el tema, ya lo he dicho, de la propuesta de la oposición con respecto a las tarifas, es algo que cayó naturalmente mal en ese momento, porque todo lo que los inversores veían como una oposición más responsable o más racional, de repente la veían tratando de sacar una ventaja política y proponiendo políticas absolutamente demagógicas que solo podían, digamos, que solo pueden aumentar el tamaño del problema. Entonces, bueno, todo ese cóctel hizo que acá fuera peor. Pero bueno, no se me acuerdo si lo dijo Mario o quién, pero la paradoja es que al mismo tiempo que se presentaba eso, se votaban leyes importantes como la del financiamiento productivo, defensa de la competencia. Bueno, ese es el tipo de racionalidad que se quiere ver, que cuando uno viene a invertir en el largo plazo, como es la mayoría de los inversores, bueno, quiere ver esa continuidad en las políticas, que por una vez en Argentina le aseguremos que va a haber continuidad, que puede cambiar el gobierno, los nombres, como pasa en Chile, como pasa en Perú, Colombia, cualquier país, ya casi, bueno, muchos de los países vecinos, pero las políticas no cambian mayormente. Los publicistas hablan habitualmente del momento eureka cuando se da algo creativo, algo distinto que dispara una idea. En el caso tuyo y en el caso del gobierno, ¿cuándo fue el momento que dijeron este es el punto de inflexión por el cual hay que acelerar al Fondo Monetario, hay que acelerar mecanismos alternativos al gradualismo? Bueno, lo veníamos hablando desde hacía ya varios meses con el presidente. Yo particularmente lo venía hablando hacía varios meses por este tema de que realmente pensaba que la situación se iba a poner bastante más hostil para los mercados emergentes. Entonces, las dos cosas que habíamos hecho, una había sido esto, prefinanciar, apurarnos, tomar ventaja de la buena apertura que habían tenido los mercados a principio de año y prefinanciar lo más posible. Y lo otro, bueno, estaba siempre entonces en el tapete la posibilidad de que si se complicara, íbamos a tener que eventualmente recurrir a este crédito, que, como digo, es algo, es lo más responsable y razonable para hacer. ¿Por qué? Porque si uno quiere antes, ¿no?, durante los 2 primeros años, nosotros teníamos este enfoque gradual. Y más allá de que alguno pueda criticar si debíamos haber sido
digamos, menos graduales. La realidad es que nosotros habíamos recibido un país con una situación social, política y económica que prácticamente no dejaba alternativa. Teníamos socialmente 30% de pobreza, políticamente minoría en ambas cámaras, estábamos heredamos 5,5 puntos de déficit, default, cepo, impuestos en el nivel más alto de los últimos 50 años. Entonces digo, no quedaban muchas otras alternativas que eso. Y el mercado en ese momento financiaba ese gradualismo. Ahora bien, ¿qué pasó en los últimos meses? Bueno, esencialmente el mercado también empezó a pedir una mayor aceleración, porque cuando el contexto internacional empeora, bueno, el prestamista se vuelve un poco más, digamos, exigente. En definitiva, hoy lo que nos pide el mercado es lo mismo que nos pide el fondo, que es lo mismo que nos va a exigir el fondo, que además es lo mismo que a donde nosotros queremos llegar. De lo único que estamos hablando es de la velocidad, ¿sí? Entonces, claramente, entre seguir a la expectativa de qué pasará en los mercados o asegurarnos el financiamiento por el próximo, hasta el final del mandato del presidente Macri y a mejores tasas, bueno, claramente para los argentinos esta es la mejor opción. Y ahí recojo lo que decía Mario. Es importante interiorizar esto, porque me parece que en Argentina es uno de los pocos países donde la gente, todos nosotros, no tenemos como incorporado que la plata que maneja el gobierno es la plata de los pagadores de impuestos, como dicen afuera, ¿no? Es como que es algo ajeno, y no es así. Entonces, con esa misma lógica nos hemos comido cuentos, en particular en los últimos 12 años, de, sí, bueno, cancelémosle al fondo 10.000 millones de dólares para tomarle a Venezuela a 3 o 4 veces esa tasa. Explícamelo, o sea, ¿cuál era el nivel? Es toda plata que se le robó a los argentinos, o hacernos creer que las tarifas eran gratis. O sea, todas cosas, digamos, demagógicas que en definitiva terminan incrementando la pobreza y robándole la plata a todos los que pagamos impuestos. Entonces, eso no puede ocurrir más. Hay que digamos, ser previsor, hay que ser responsable y hay que tomar las decisiones que mejor cuiden la plata de todos los argentinos para que podamos seguir pagándole a los jubilados, para que podamos hacer obras, para que podamos hacer todas las cosas que nos cuesta tanto hacer porque todavía tenemos un gasto fenomenal. Una de las críticas más frecuentes por parte de la oposición tiene que ver con los niveles de endeudamiento. ¿Cuál es el límite del endeudamiento argentino? Es una crítica, a ver, primero, claramente siempre dijimos, y desde el día 1, que el endeudamiento era un proceso, digamos, de corto plazo, hasta que llegáramos al equilibrio fiscal, ¿no? He escuchado un montón de analistas repetir eso, y yo siempre pongo el ejemplo de si cualquiera, vos vas a la cancha con tu hijo, y un equipo hace un gol en el primer minuto, y tu hijo te dice, a este ritmo el partido termina 90-0. Sí, es cierto, a un gol por minuto en 90 minutos termina 90-0. ¿Qué le vas a decir vos? No, hijo, pero este no va a ser el ritmo. Bueno, esto es lo mismo. Los analistas que dicen, a este ritmo, entonces la deuda, el ratio de deuda sobre producto, sí, claro. En ningún momento este gobierno dijo que el ritmo del primer año iba a ser el mismo que el del segundo, tercero, cuarto, quinto. Digamos, el ritmo de endeudamiento está dado por el ritmo de déficit. Entonces, en la medida que nosotros reducimos el déficit, obviamente disminuye el ritmo de endeudamiento. Y el nivel de deuda que tiene Argentina sobre producto es y va a seguir siendo el más bajo de la región. Entonces, el nivel de deuda no es el problema. El problema, como yo dije 1000 veces, es que eventualmente se cerrarán los mercados. Más allá de que tengas una deuda baja, la plata te la tienen que prestar. El gobierno anterior tenía una deuda baja y no le prestaba a nadie. Entonces, eso si se quiere, por méritos propios. Pero hay veces que te dejan de prestar por circunstancias ajenas, como puede estar pasando, como podría pasar si los mercados se complicaran más. Entonces, lo que nosotros estamos solucionando acá es
la duda esta que se había generado, duda genuina de muchos de, bueno, en este nuevo nivel de escenario de tasas, ¿qué va a pasar con el endeudamiento? ¿Va a haber endeudamiento para Argentina? ¿Y a qué tasas? Bueno, ahora la respuesta es, independientemente de lo que pase en el mundo, Argentina no va a sufrir ningún impacto. Tiene asegurado su financiamiento y a las mejores tasas. Y si no pasa nada en el mundo, muchísimo mejor. Hay más apetito para prestar para el sector privado, pudiendo estar nosotros al margen, eventualmente mejores tasas. Entonces es, digamos, una opción ganadora para todos. ¿Qué porcentaje de financiamiento ya está asegurado para este año y cuánto para el año próximo? Bueno, como digo, habíamos prefinanciado aproximadamente el 80%. Entonces, con lo que sería los créditos, el crédito del Fondo Monetario, más lo que puede ser el resto de los organismos multilaterales, digamos, estaríamos cubriendo las necesidades de financiamiento hasta el final del mandato del presidente. ¿Qué tan necesario era un Macri. tipo de cambio como el que tenemos hoy? Esta relación del peso y el dólar más cercana a los 25 que a los 21, 22. Bueno, el tipo de cambio flota, lo define el mercado. Algunos, por supuesto, celebran este nuevo tipo de cambio, muchos que hasta el año pasado, digamos, veían un tipo de cambio digamos, demasiado retrasado, pero lo importante, más allá de cuál es el nivel del tipo de cambio, es llevar las políticas correctas. O sea, mientras uno haga los deberes, el tipo de cambio no va a tener una oscilación mucho mayor a lo que es lo normal, ¿sí? Y las monedas se mueven así en el mundo. O sea, pasó en Argentina, pero ha pasado en el dólar euro y en cualquier moneda que uno mire. Lo que yo creo que hay que tratar de evitar son estos swings fuertes de volatilidad. Yo creo que la volatilidad en la moneda no beneficia a nadie. O sea, no le gusta a la gente la asusta, no le gusta a los empresarios, no le gusta a los inversores. O sea, yo no adhiero mucho al tema ese de que la volatilidad es buena. No, digamos, pero si uno hace la tarea bien, bueno, esa volatilidad de alguna manera disminuye y entonces da más certeza hacia el futuro. Lo que vos decías es tal cual el tema de la relación, el euro, el dólar y demás, que el mundo está acostumbrado, pero ¿cuánto incide esta psicología argentina con el dólar, ¿no? Porque en nuestro país no solo pegó más, sino que a nivel corrida, cambiaria y demás, es como que te vuelve la historia. Incide. El otro día hicimos timbreo ahí por Martínez Oeste y en cada lugar que entrábamos te tocaban el tema. Por ahí era porque era el tema que me correspondía, no sé. Te vieron cara de finanzas y te decían dólar, pero por ahí te venía bueno, otro y le decían... No, pero la realidad es que sí, en Argentina obviamente va a llevar tiempo, mucho tiempo, va a llevar tiempo, digamos, de mucho trabajo y que la gente deje de pensar en dólares como se piensa hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso es un dato, no lo podemos ignorar. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que eso es así y bueno, hay que de alguna manera lidiar con eso. Pero yo creo que la meta nuestra es, por lo menos, una meta, digamos, que tenemos dentro del Ministerio de Finanzas, que parte del desarrollo del mercado de capitales me llamó la atención realmente cuando Pablo mostraba que hace tantos años el título era el mismo, no hubiera dicho realmente. Bueno, son deudas y deudas que vienen de hace décadas. No puede ser que sigamos con lo mismo. Entonces, de una vez por todas, hay que pensar en el largo plazo, hay que invertir hoy para llegar a donde hay que efectivamente llegar, hay que desarrollar el mercado de capitales, hay que generar nuevos instrumentos de ahorro y de inversión, de ambos lados poder empezar a unir
el capital con los proyectos, que empiece a haber financiamiento en pesos en Argentina en el largo plazo, que la gente pueda empezar a pensar en pesos. No es algo que soy tan, digamos, idealista de creer que va a pasar en el corto plazo, pero es un objetivo que perseguimos rabiosamente. Recién Pablo nos mostraba esos datos, ¿no? Y uno piensa, avanza la ley de reforma del mercado de capitales con su nuevo nombre, pero en definitiva habla de esta reforma. ¿Cuánto puede tardar la implementación y cuánto puede cambiar la historia? La implementación rápida, nosotros ya hemos avanzado con la reglamentación, o sea que la implementación es muy rápida, los instrumentos son atractivos, las posibilidades que le genera a las pymes son muy buenas, pero todo esto se basa en algo más fundamental, José, que es la confianza. Nosotros tenemos que lograr que los argentinos volvamos a tener confianza, confianza en nuestro país, confianza en nuestros gobernantes, confianza en nuestros empresarios, confianza en nosotros mismos. Esa es la clave, porque digamos, la confianza es lo que hace que esto efectivamente surja. ¿Por qué tanta? O sea, yo digo algo que es casi paradójico, pero cuando uno viaja, yo siempre digo, si los argentinos tuviéramos un porcentaje, no sé, si 20, 30, 10, de la confianza que nos tienen afuera a nosotros mismos, bueno, ¿saben cuánto mejor nos iría? Uno dice, bueno, está bien, esta desconfianza nos la hemos ganado nosotros mismos, seguro. Sí, sí, obvio, venimos de 70 años de desencanto. Pero bueno, es hora que realmente es tiempo que cambiemos, es tiempo, no lo digo cambiemos en el sentido de, digo, es tiempo que llevemos adelante ese cambio, es tiempo que empecemos a tener más confianza y entender que estos cambios llevan tiempo. Si fuera tan fácil cambiar 70 años de desencanto en 2, bueno, no sería tan grave ser Venezuela casi, porque si yo puedo solucionar una cosa catastrófica como esa en 1 año o 2, bueno, casi digo, hasta uno se podría dar el lujo de intentar cosas alocadas si se pudiera salir tan rápido. No, en economía nada es gratis. Entonces, cuando vos venís de tantos años de hacer macanas, bueno, siempre decimos la verdad, seamos conscientes entonces de que esto no es fácil, ni va a ser fácil. Y hay que cambiarlo, pero hay que finalmente avanzar hacia donde tenemos que ir y confiar en que nos va a ir bien. Y eso es lo que se mira mucho cuando uno viene a invertir en el país. Lo que miran mucho los inversores. ¿Para dónde están yendo? ¿Están yendo por el camino correcto? ¿Sí? Eso ya es muchísimo. Eso ya es la gran base. ¿Están yendo por el camino correcto? Sí. Bueno, falta que nos lo creamos nosotros mismos y que tengamos confianza, entonces, en que ese va a ser el camino para salir. ¿Qué es lo que te dicen los acreedores internacionales cuando tenés contacto? Digamos, ¿qué es lo que más les desvela de la Argentina? Bueno, primero hago de vuelta la salvedad que siempre ha habido un apoyo enorme desde el día 1. Siempre se valoró mucho las cosas que se han hecho. Es muy común escuchar acá decir, bueno, sí, se salió de los holders, muy bien, que el CEPA, ya está, y allá se le dio el verdadero valor que tuvo esas cosas que hicimos, digamos, le llamó la atención, y eso sumado a que de vuelta ven que estás, digamos, siguiendo las políticas correctas, que son las políticas que han llevado a la gran mayoría de los países del mundo a tener una situación sustancialmente mejor que la que tenemos nosotros en el país. Puntualmente, ¿qué son las cosas que hoy les, digamos, miran más? Y los déficits gemelos, sí. Entonces, como te decía antes, hoy naturalmente ponen un poco más de foco en eso y van a estar pidiendo, digamos, una mayor aceleración en el camino. Pero la confianza en ese sentido, vuelvo a lo que te contaba antes, igual está intacta. Hay acá varios protagonistas del mundo de las finanzas, ¿no? Sí. Y una pregunta que surgió hoy
en varios de los paneles, tiene que ver con estas tasas del 38, del 40% por un lado, y la financiación para el capital productivo, para invertir. ¿Crees que es sustentable un valor de tasas como el que tenemos hoy en nuestro país? De largo plazo, claramente no. Tiene que ser algo coyuntural. Nosotros, insisto, tenemos que lograr justamente eso, ¿no? Cuando uno mira países de la región, hay dos diferencias claves. Ponerle, te digo, un caso. Brasil. Brasil es un país que tiene, viste, acá se habla mucho de, no, el peso de los intereses sobre la deuda. Bueno, el peso de nuestro de los intereses sobre la deuda es menos de una tercera parte de lo que es en Brasil. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene Brasil? Brasil se financia el 100% internamente, ¿sí? Entonces eso le permite absorber shocks externos mucho más fácilmente. Tienen un mercado de capitales desarrollado. Aún países que no lo tienen tan desarrollado, pero siempre mucho más que nosotros, ahí también lo mostraba Pablo en una de las gráficas, ¿no? Tomá el caso de Perú. Perú tiene digamos, financiamiento en soles, en su propia moneda, a 30 años. Obviamente, como tiene inflación mucho más baja, tiene financiamiento en soles, qué sé yo, al 7%. Vos imaginate si los empresarios tuvieran acceso a financiamiento en pesos a 10, 15, 20 años a tasas razonables. ¿Cuánto más fácil sería para una pyme que hoy tiene que estar descontando cheques, viendo cómo llega, a ver si puede pagar su nómina, cómo llega a pagar los intereses? Si a esa persona le decís, bueno, ahora te puedes financiar a 10 años, a 5 años, a una tasa razonable. Eso es lo que nosotros estamos buscando a través de la ley de financiamiento productivo y también con las medidas que ya habíamos tomado antes. Pensar, por ejemplo, que con las obligaciones negociables simples ya tenemos más de 60 casos, ¿no? Entre los que han salido y los que están en lista de espera. Y son pymes que están cambiando, que han logrado cambiar su perfil de financiamiento de un mes, 2 meses a tasas del 60, 70, a 3 años a tasas del 22, 24. Eso cambia todo, porque entonces ahí ya puede estar pensando, bueno, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo mejorar mi productividad? O sea, primero, eso ya es una mejora en la productividad inmediata. Bajar el costo del financiamiento es el valor presente de la mejora en la productividad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que llegar de vuelta. Es algo que no va a ser inmediato, pero está funcionando, está funcionando. Recién veíamos el promedio interanual de inflación que mostraban los datos del IAEF con este 84%, ¿no? Que da como cifra realmente alarmante. ¿Cuánto te preocupan los niveles actuales de inflación? Mucho, obviamente. No puede ser de otra manera. Ahora, tenemos que también entender que estábamos conviviendo. Primero, veníamos de una inercia inflacionaria de 15 años. También todas las medidas que nosotros tuvimos que tomar, obviamente, iban digamos, desde la salida del cepo hasta todo lo que fue el reajuste tarifario. Bueno, claramente eso tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto no solo directo en el índice, en la polinómica, sino un impacto indirecto también, porque también está lo que es la derivada segunda, que le suma otros 3, 4 puntos a lo que es el impacto directo. Bueno, hemos recorrido un camino bastante largo con respecto al reajuste tarifario. También es importante señalar que estamos en ese camino de eliminar ya el financiamiento del Banco Central hacia el Tesoro. Entonces, de cara al futuro, soy realmente mucho más optimista que vamos a ir reduciendo la inflación paulatinamente a niveles mucho más razonables. Pero es una tarea que nos debemos, sin duda. La última, si tuvieras que ponerle un título a estos últimos días de hiperacción, a estas 24 horas de acción pura, ¿qué título le pondrías? Y bueno, diría, yo espero... Ibas a tirar uno sin filtro, pero no sé recalculó si ahí, me parece, ¿no? No sé si título, yo diría, pero sí me gustaría decir que yo creo que de estas turbulencias
uno sale fortalecido. Digamos, cuando vos lográs capear una situación así, salís fortalecido en todo sentido. Y yo creo que todo esto que pasó es para mejor. Es para mejor, va a ser para mejor para todos los argentinos. Porque de alguna manera también abrió los ojos a todos de que la situación sigue siendo de tener cuidado. Hay que tener, digamos, claro que el futuro a donde queremos llegar, ¿sí? Pero que no hay que confiarse nunca, no hay que confiarse nunca. Yo siempre digo, no hay que perderle el respeto a los mercados, particularmente cuando todavía estás en una etapa de financiamiento. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, que tengamos que llegar más rápidamente al equilibrio fiscal, algo que es sano, es sano. Nadie quiere que sigamos gastando más de lo que nos ingresa. Entonces, eso termina siendo algo obviamente sano. Y dos, esto que te digo, digamos, poder mostrar, incorporar que las cosas se hacen preventivamente. Y cuando las cosas se hacen preventivamente, uno evita llegar a esas situaciones de que terminás reaccionando a último momento. ¿Cómo va a ser algo apurado lo que hemos hecho? Es algo responsable, es todo lo contrario. Si la situación internacional se pusiera peor o se hubiera puesto peor, ¿qué? Tenemos que esperar a ver si efectivamente estamos de acá a un año en la lona, que no podemos, y entonces ahí recurrimos al fondo. Es una soncera eso, digamos. Hay que parar con esos mitos tontos y hacer lo que es mejor para la gente. Entonces, ¿cómo alguien no va a convalidar que es mejor remover una incertidumbre? Para la gente, para los empresarios, para vos, para cualquiera, digamos. ¿Cómo están más seguros hoy que, digamos, tenés ya garantizado que independientemente de lo que pase en el mundo, nosotros tenemos un camino claro o decimos, no, sigamos a ver si las cosas nos salen bien y después vemos qué hacemos? Es una responsabilidad eso, entonces es una soncera. Yo creo que de esto vamos a salir fortalecidos, que es lo mejor para todos los argentinos y espero tener razón. Es un poco extenso el título, me parece que ese título no me entra en, ¿no? Yo simplifico con no hay que perderle el respeto a los mercados, ahí entra arriba. Por algo sos un buen periodista. Bueno, muchas gracias, ministro. Gracias al IAF también por esta invitación. Gracias a ustedes. Y con las palabras de cierre del señor Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, damos oficialmente finalizado el 35º Congreso Anual del IAF. La invitación para el 7 de junio en Córdoba, en septiembre en Mendoza, el 28 de noviembre nuevamente acá en Buenos Aires y el programa de certificaciones financieras internacionales. Así trabaja el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias por participar. Feliz regreso a casa.